Entonces tenemos aquí nuestras salsas madres. Entonces, ¿qué es una salsa? La diferencia entre una salsa y un fondo es que es un líquido aromatizado y saborizado, eso es un fondo, pero tiene una textura espesa de nape. La palabra nape es cuando yo estoy con una cuchara, usualmente de palo o una cuchara común y corriente, y por detrás yo le paso el dedo y no se unen no se une el líquido. Cuando el líquido ya no se une, ya tiene una textura de nape y ya tiene una textura de salsa. Esa es la diferencia entre el fondo y la salsa. La salsa ya está saborizada y tiene además una textura espesa. Entonces, las salsas, todas las salsas madres tienen la misma estructura. La salsa madre tiene la misma estructura. ¿Qué es esta? Una salsa es un fondo, lo que habíamos dicho ahorita, que era un líquido aromatizado. Entonces, un líquido aromatizado, ¿cuál es? Fondo. Por eso, si hablamos de líquido, sería agua, pero como ya es un fondo, ya es un líquido que está aromatizado y saborizado. Entonces, ya hablamos de un fondo, no hablamos de agua. Tenemos nuestro fondo. Tenemos que nuestro agente ligante, no especificamos cuál, pero tenemos un agente ligante. Ya le agregamos un sabor porque ya va a tener, sí o sí, que tener un sabor agradable que se lo vamos a dar por medio de sal y pimienta. Y tenemos algo al final que es nuestro pot, que es el potencializador, el cual es opcional y es variable, por eso está en rojo. Lo que está en negro es porque está fijo, siempre tiene que ir. Y lo rojo es que es una variable, puede faltarle algún ingrediente y asimismo se va a llamar potencializador. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo voy a hacer una salsa y no le pongo fondo, pues no puedo hacer ninguna de las tres salsas madres que yo les voy a explicar ahorita. Entonces, por eso está en negro, porque es algo, un componente fijo que tiene que tener la estructura. El potencializador me va a dar ciertos ingredientes. Si no los tengo, no va a dejar de ser una salsa. ¿Sí me va a entender? Entonces, esa es la estructura de una salsa madre. ¿Por qué lo llamamos salsa madre? Porque la salsa madre me va a determinar a mí la base de una salsa. Ya cuando yo tenga mi salsa madre, ya tengo realizada la preparación de una salsa, de ahí la puedo derivar y puedo tener las salsas derivadas. Como por ejemplo, hago una bechamel y ya tengo la base, que es la bechamel, y de ahí para allá puedo hacer una morna y puedo hacer una salsa de champiñones, ya simplemente agregándole otros ingredientes que me van a cambiar el sabor o la textura de la salsa, pero parto para hacer esas salsas de una salsa madre como la bechamel o cualquier otra. La primera salsa que vamos a hablar nosotros o que vamos a ver es la salsa velouté. La salsa velouté tiene la misma estructura si ustedes se dan cuenta de la de arriba. Arriba se dieron cuenta que está la línea en salsa, está la línea roja, pues porque obviamente no sabemos de qué va a ser la salsa. Entonces aquí ya sabemos que es una salsa velouté y para la salsa velouté y para cada salsa tenemos un fondo específico, ya tenemos un fondo para cada salsa. Entonces ya sabemos que para la salsa velouté tenemos un fondo claro. Recuerden que cuando hablamos de fondo claro hablamos que puede ser fondo claro de ave, fondo claro de ternera, fondo claro de conejo, de lo que yo quiero utilizar. El nombre del fondo me va a dar el nombre de la velouté. Si yo utilizo aquí un fondo claro de ave, pues me voy a tener una velouté de pollo, una velouté de ave, si es de conejo, una velouté de conejo, una velouté de pato, una velouté de ternera, de lo que yo quiera utilizar. Perfecto. Tengo mi fondo claro de la proteína que yo quiera, el roux claro como el agente ligante, sal y pimienta como saborizante y como potencializador crema de leche. Básico y sencillo. Necesito hacer una salsa rápidamente de pollo. Si tengo fondo claro, le agrego un roux que sea claro, sal y pimienta para darle sabor, crema de leche como potencializador de sabor y de textura y listo. Salió la salsa velouté. Esa es la estructura de una salsa velouté. Que de ahí en adelante si le agrego otros ingredientes para potencializar mucho más su sabor, para cambiarle el sabor, la textura, sus ingredientes, ya es una salsa derivada de la velouté, pero como base fundamental de la velouté es esta estructura. Y ahí no va a cambiar la estructura de la salsa velouté y si se dan cuenta es la misma fórmula para hacer una salsa madre. Tenemos otra salsa madre con la misma información, que simplemente es un líquido aromatizado y saborizado con una textura espesa de nape. La misma estructura de la salsa madre, con nuestro potencializador opcional. Y tenemos otra salsa,
que es la salsa española o salsa de Miglas. En algunos sitios o en algunos libros o fuentes de consulta van a encontrar que la conocen como salsa de Miglas, que es la misma salsa española. Y vamos a ver que es exactamente la misma estructura de mi salsa madre. Vamos a ver, ¿qué tenemos? La salsa española, como allá utilizamos el fondo claro, aquí utilizamos nuestro fondo oscuro. Entonces, ¿fondo oscuro de qué? De ternera, de res. Usualmente para la española utilizamos más de res o de ternera. No utilizamos tanto el fondo de pollo o de ave. Entonces tenemos nuestro fondo oscuro de res, el roux oscuro, sal y pimienta. Si ven hasta acá, cumple con exactamente la misma estructura. Y nuestro potencializador. ¿Y cuál es nuestro potencializador? Estos ingredientes: tocineta, champiñones, pasta de tomate, vino tinto y nuevamente un mirepoix para potencializar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hacemos nuestro fondo oscuro, lo colamos y lo reservamos. Vamos a realizar como si fuera otra vez un fondo de tocineta y champiñones. Entonces vamos a poner a sofreír nuestra tocineta, le agregamos el mirepoix, agregamos los champiñones, desglasamos. Recuerden, no sé si tenían ese término, desglasar, que desglasar es recuperar los sabores perdidos de una preparación por medio de un líquido, preferiblemente un licor, vino, brandy, whisky, ron, cualquier licor está bien, obviamente que no me vaya a alterar el sabor de la preparación, para recuperar los sabores perdidos. Y después de que yo agrego estos ingredientes, agrego el mirepoix, desglaso con vino tinto, agrego pasta de tomate, eso me va a compactar un poco ese mirepoix o esa mezcla que yo tengo en la olla, agrego el fondo oscuro y ahí lo voy a volver a hervir aproximadamente por unos 40-50 minutos. Cuando ya tenga eso, lo paso por un colador. Algunas veces puedo dejar parte de la tocineta y de los champiñones aparte y agregarlos al final como para que tenga una textura y pues no desechar la tocineta completa. Si yo necesito la salsa limpia, simplemente desecho esto pasándolo por un colador. Y cuando ya lo tengo pasado por un colador, agrego el roux oscuro y doy la textura de salsa que yo necesito con la textura de nata. Listo, esa es la tercera salsa, la segunda salsa madre. Ahí pues lo tienen para que se den cuenta que es la misma estructura, que no cambia absolutamente nada, simplemente cambia el fondo, el rojo oscuro, pero sigue teniendo la misma estructura: un fondo, un agente ligante, un saborizante y un potencializador. Es opcional. Si no tengo champiñones, no va a dejar de llamarse salsa española. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Y la tercera salsa madre, a base de líquido, vamos a ver que tenemos exactamente lo mismo, la misma fórmula para hacer una salsa madre, con nuestro potencializador opcional. Y la última salsa que vamos a tener es la salsa bechamel. Ya utilizamos el fondo claro para la velouté, ya utilizamos el fondo oscuro para hacer la salsa española. Tenemos el bisque y tenemos el fumet, lo cual lo podemos utilizar para hacer nuestra salsa velouté. Simplemente, en vez de un fondo claro, utilizamos un fumet y agregamos la misma estructura, agregamos un fumet, agregamos un agente ligante que es un roux claro, sal y pimienta y crema de leche y tenemos una velouté de pescado. ¿Listo? Entonces, nos falta un fondo para utilizar, o un fondo por utilizar o por nombrar, y es el fondo natural, que es la leche. Entonces, para la salsa bechamel, disculpen acá que se me fue la E, era la B. Entonces, en esta parte de acá, la salsa bechamel, partimos de un fondo natural. Ese fondo natural es leche, nada más que leche. Un roux rubio, sal y pimienta y nuestro potencializador, que son estos 5 ingredientes: laurel, tomillo, clavos, cebolla cabezona y nuez moscada. Y ahí aparece otro término, que es el término de cebolla claveteada, que en el restaurante utilizamos zanahoria para ponerle a la bechamel. Válido. No hay ningún inconveniente con potencializar la salsa bechamel con los ingredientes que yo quiera. Esta es simplemente la forma clásica francesa de hacer una salsa bechamel. Cebolla claveteada es simplemente agarrar la cebolla, partirla al medio y los clavos, introducirlos dentro de la cebolla
para que después sea más fácil a la hora de sacar estos ingredientes de la preparación de la leche. Yo recomiendo siempre darle unos 3 hervores a la leche con este potencializador. Después de que yo ya infusioné la leche con estos ingredientes, entonces recuerden, la leche es un fondo natural, tiene un aroma y tiene un color y tiene un sabor específico a leche, pero no está potencializado, entonces lo tenemos que potencializar con estos ingredientes para realzarle el sabor o darle un sabor mucho más fuerte a la leche. Después de que infusioné la leche, en mi particular a mí me gusta infusionarla 3 veces. Después de darle esa infusión por 3 veces, saco estos ingredientes de acá y los desecho, menos la nuez moscada, y agrego el rubio, sal y pimienta, un poco de nuez moscada recién rallada, y obtengo mi salsa bechamel. ¿Listo? Así de fácil. Si vemos, es exactamente la misma estructura de las 3 salsas. Las 3 salsas madres tienen exactamente la misma estructura. Esas son las 3 salsas partiendo de un medio líquido.